¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Hoy el presidente del Gobierno ha anunciado una ley con nuevas medidas destinadas a evitar rebrotes del virus cuando acabe el estado de alarma. Lo anunciaba en el Congreso, donde un día más la crispación ha estado presente entre Gobierno y los grupos de la oposición. En nuestra comunidad, pendientes de lo que ha afirmado el presidente Ximo Puig. Solicita que se permitan las visitas a comunidades vecinas y aliviar también algunas restricciones de la fase 2. Todo en una jornada en que, de momento, Sanidad solo ha confirmado el fallecimiento de una persona. Les contamos enseguida todos los detalles que deja la jornada. Hoy arrancamos el informativo con la presencia del presidente de ABACU, Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios. Fernando Moner, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por atendernos. Estamos en la fase 2, en estos primeros días, y desde ABACU, como no podía ser de otra manera, señor Moner, piden prudencia y sobre todo responsabilidad a todos los usuarios, ¿no? Sí, yo creo que primero de todo alegría, porque el pasar de fase hacia adelante significa que estamos cumpliendo y que por lo tanto pues los datos nos benefician a todos. Pero lo que no queremos es que se olvide que esto tiene todavía un trayecto y que de la fase 2 deberíamos pasar a la fase 3. Y para hacerlo sin ningún tipo de problema significa que debemos ser muy consecuentes, responsables y cumplir estrictamente todos los mensajes que nos llegan por parte de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, lo primero y principal, responsabilidad, que esto todavía no ha terminado, a pesar de que podamos ser un poquito más optimistas. ¿Qué opinión tiene Fernando Moner sobre pedir por parte de la Generalitat del Gobierno valenciano pasar a esa fase 3, un poco pues, siguiendo esa prudencia? ¿Cómo lo valora? Bueno, yo sinceramente creo que prefiero ser el penúltimo en pasar a la fase 3, pero con total seguridad, que no ser el primero que tengo que dar marcha atrás. Con lo cual, yo prefiero que los datos nos inviten a hacerlo tranquilamente, pasito a paso, pero no tener que volver hacia atrás, que sería lo peor, porque tú imagínate si ahora diésemos un paso de atrás, tuviésemos que volver a cerrar cierto tipo de establecimientos, a quedarnos confinados en nuestra casa, con lo cual yo prefiero que vayamos lentos, pero muy seguros, porque además, cuestión de 7 días, lo que hemos perdido, lo hemos perdido y nos costará un mes más recuperarlo, pero lo recuperaremos. Bueno, pues esperemos que sea así ese escenario. Señor Moner, ya han abierto bares, restaurantes. ¿Se están cumpliendo esas limitaciones marcadas, esos distanciamientos de seguridad? También los consumidores usuarios podemos pues alertar si algo no se está cumpliendo. Este es el mensaje desde ABACU. Sí, nosotros lo que queremos es beneficiar a los 5 millones de consumidores, 5 millones de personas que están esperando a seguir pasando de fase hasta volver a la normalidad que sea posible. Para eso debemos cumplir todos, los primeros los ciudadanos, es obvio. Y yo sigo viendo todavía por la calle pues personas, cada vez menos, pero personas sin mascarillas, con lo cual eso me preocupa porque parece que con ellos no vaya este tema o que no sean solidarios con que todos queremos pasar de fase. Y en segundo lugar, con algunos establecimientos. Es verdad que no se puede generalizar, ni muchísimo menos, pero yo he visitado establecimientos, voy andando por la calle por defecto profesional, verificando los cumplimientos y sigo viendo, por desgracia, establecimientos que no cumplen las normas, ni de limitaciones en cuanto a la cantidad de metros o distancias que tiene que haber entre mesas, ni el limpiar todas, tanto mesas como sillas, cuando ha terminado alguien y se vuelve a poner, pero no solamente estamos hablando de bares y restaurantes, estamos hablando de otra tipología de establecimientos que sí que tienen carteles, pero en algunos casos no se cumplen en su totalidad. Bueno, pues desde aquí también reivindicamos esa responsabilidad por parte de todos. Muchos ciudadanos, muchos usuarios han encontrado con esa situación, tenían ese viaje previsto, llegó el estado de alarma, llegó el confinamiento y ahora no les ofrecen esa devolución de los billetes. Señor Moner, cuéntenos porque debemos reclamarlo. Por supuesto, tú imagínate, Silvia, que el día 14 de marzo eran decenas de miles las familias que tenían adquiridos sus billetes o bien para viajar durante la época de fallas o bien para la época de Semana Santa e inclusive algunos de ellos aprovechando las ventajas de adelantar mucho la compra de esos vuelos para el periodo estival.
con lo cual esas miles de personas, cuando vieron que obviamente había unos decretos de alarma y que empezaba ya a haber unas limitaciones increíbles de movilidad, pues entonces optaron por pedir la devolución del billete, y obviamente se habían cancelado los viajes y había, según la normativa, obligación de devolución del billete. Claro, las compañías aéreas, lo primero que pensaron, no todas, pero sí una buena parte es, si empieza a devolver ahora dinero en masa, me voy a quedar con problemas de liquidez, con lo cual les voy a ofrecer un bono. Un bono significa que usted podrá seguir viajando en mis líneas aéreas, pero dentro de un mes, dentro de 2, dentro de 5, ¿quién lo sabe? Y eso es lo que nos preocupa. Primero, porque la normativa dice claramente que el que tiene que elegir el sistema de devolución es el consumidor. Es decir, el consumidor debe elegir si quiere el dinero en efectivo y, por lo tanto, un reembolso, si quiere un bono o si quiere unas entradas para el cine. Es decir, es el consumidor el que tiene que decidir, no la compañía. Por lo tanto, la compañía lo que tiene que hacer es ofrecerle posibilidades y el consumidor que decida. ¿Qué pasa con los bonos? Pues los bonos pasa que ahora mismo, dime quién tiene seguridad de viajar y a dónde. Claro. Nadie. Pero no ahora, posiblemente dentro de un mes. Y en otoño, ¿qué va a pasar en otoño? ¿Lo sabemos? No. Entonces el consumidor lo que quiere es, oiga, devuélvame el dinero y yo ya, cuando ya tenga seguridad absoluta de que puedo desplazarme y puedo viajar a ese país, porque ya no hay restricciones de ningún tipo ni riesgos, entonces ya compraré los billetes. Pero lo que no se puede hacer es obligar al consumidor a aceptar un bono. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es simplemente decir al consumidor que tiene el derecho a recibir el dinero y que si le dan un bono, que venga y que reclame. Y así estamos peleando con las compañías. Y aplauden también desde Abacu esa decisión del Ministerio de iniciar ya acciones de cesación contra varias compañías aéreas. ¿Esto se ha iniciado ya? Sí, sí, y de hecho este inicio de acciones es a petición de las asociaciones, que nos reunimos cada 15 días con el Ministerio a través de videoconferencia y le decimos un poco las cosas que están funcionando mal y las cosas que deben ir desde nuestro punto de vista en esos decretos de alarma. Y obviamente esto es una petición porque veíamos ahí un problema. Esto se ha iniciado ya porque se le mandaron escritos a las compañías aéreas diciéndole que dejasen de actuar así. Parece que no ha habido una contestación por parte de las mismas y por eso se inicia este trámite. Yo sí que he de reconocer que hoy mismo, por ejemplo, una compañía alemana, en este caso, nos ha contestado que sí, que va a cambiar el bono por el dinero a nuestro asociado. Bueno, pues eso significa que ya hay compañías que están empezando a ver que realmente es un derecho del consumidor y una obligación de ellos. Por lo tanto, lo que animamos a los ciudadanos es a que se pongan en contacto con nosotros e iniciemos los trámites de reclamación, como ya hemos hecho en decenas y decenas de casos durante este periodo. Le he preguntado, señor Moner, sobre el tema de los billetes, de los viajes, pero nos vamos a numerosos sectores y nos encontramos cientos de casos. Un convite de boda, un pase del Levante, un pase del básquet. ¿Qué está ocurriendo con todo esto? ¿Cómo se están compensando? Y desde Abacu también, ¿qué se dice al respecto? Bueno, dependiendo, porque estamos hablando de gimnasios, estamos hablando de academias de idiomas, estamos hablando, como tú bien decías, de eventos, de conciertos, de actividades deportivas o de partidos de equipos profesionales. Bueno, en cada caso lo que estamos esperando un poco la reacción de la propia empresa, del equipo o de la entidad. Y que esa reacción se ajuste a lo que dice la normativa. La normativa es muy clara al respecto y la normativa dice que obviamente cuando se cancela un evento el consumidor tiene derecho a la devolución del dinero. Así de claro. En el caso de gimnasios, academias, etcétera, si yo estoy durante 3 meses que no me pueden dar el servicio, pues durante 3 meses que no tengo que pagar esa cuota o me deben devolver la parte proporcional del tiempo que no he podido disfrutar de ese servicio. En el caso de los equipos de fútbol y baloncesto, yo tengo que agradecer al Levante, al Valencia Club de Fútbol y al Valencia Basket, que están actuando como deben actuar las grandes entidades, respondiendo y dando 20 opciones o 10 o 5 a sus abonados y a las personas que habían comprado entradas. Y que sea el consumidor el que elija cuál de esas opciones quiere. Por lo tanto, no le impongo, sino le ofrezco. Pero bueno, lo que estamos haciendo es a cada persona que nos llega con una situación concreta, de un concierto, de una obra de teatro, de lo que sea, diciéndole en su caso cuándo puede reclamar y qué es lo que puede reclamar. Muy bien, pues todo un lujo tenerlo con nosotros en directo. Señor Moner, presidente de Abacu, gracias, lo dicho, cuídese, nos vemos pronto, esperemos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros.
Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados porque el próximo Consejo de Ministros del martes 9 de junio aprobará el Real Decreto Ley con las medidas de prevención, contención y coordinación tras el estado de alarma, dentro ya de la nueva normalidad. El objetivo es aunar en una sola norma las medidas sanitarias que tendrán que seguir hasta que haya una vacuna o un tratamiento eficaz para el coronavirus. Medidas que, añadido, permitan recuperar los hábitos anteriores con total seguridad y eviten el riesgo de rebrotes de la pandemia. Y es que en el próximo Consejo de Ministros del martes 9 de junio se aprobará un Real Decreto Ley para esa nueva normalidad, que recopilará todas las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma en los sucesivos territorios y definitivamente a partir del 21 de junio. Estas medidas se abordarán en un próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte el Gobierno de España, en este caso el Ministerio de Sanidad, y las consejerías de Sanidad de las distintas comunidades autónomas. La oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las purgas, dice, en la Guardia Civil, empezando por la destitución del coronel Diego López de los Cobos. Además, ha acusado al Ejecutivo de vulnerar la Constitución y otras leyes. ¿Nos puede explicar por qué ha purgado usted a un coronel intachable por negarse a cometer una ilegalidad, filtrando un informe en el que se investiga la posible responsabilidad penal de su Gobierno el 8 de marzo? ¿Sabe que eso puede constituir un delito de inducción a la revelación de secretos, otro de obstrucción a la justicia y otro de prevaricación? Este ya es el caso Sánchez, como lo fue el de Delcy Rodríguez o las comisiones por material sanitario. Usted protege a Marlaska, a Ábalos y a Illa porque le sirven de escudos humanos, hasta que les mande a una embajada o a la tele como a Huertas y a Montón. Más cosas. El doctor Simón reconoce que los desajustes entre los datos facilitados al Ministerio de Sanidad por las regiones y los que éstas publican sobre muertes de los últimos días pueden deberse a diferencias entre la fecha real del fallecimiento y la de la notificación. No obstante, ha insistido en que ahora el objetivo es la detección precoz y evitar rebrotes. Sí que aporta mucho el saber si de todos los casos sospechosos estamos haciéndole las PCRs al 10% o al 95%. Y por lo tanto saber si somos capaces de diagnosticar a prácticamente todos los casos que vayan a iniciar síntomas o no. Y de esos a los que les hacemos PCRs, ¿cuál es el porcentaje de positivos? Porque es todo eso lo que nos indica cuál es la cantidad de transmisión que tenemos ahora mismo en España. ¿Qué es lo que nos interesa? Eso es lo que queremos saber, si hay o no riesgo. La tasa de desempleo de la eurozona aumentó 2 décimas hasta el 7,3% entre marzo y abril. Es el segundo mes en el que la mayoría de países aplicaron ya medidas de contención frente a la pandemia del coronavirus. La tasa de desempleo de la eurozona aumentó 2 décimas hasta el 7,3% entre marzo y abril, el segundo mes en el que la mayoría de socios de la moneda compartida aplicaron medidas de contención frente a la pandemia de coronavirus. Son datos ofrecidos este miércoles por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea el incremento también fue de 2 décimas y el indicador llegó al 6,6% durante abril frente al 6,4% registrado en marzo. En España, la subida mensual e interanual del desempleo fue de 6 décimas en abril, por debajo de los mayores aumentos de la tasa registrados en los 19 países del euro y en los 27. Con todo, la tasa de paro española del 14,8% en abril de 2020 fue la mayor entre los países de los que Eurostat dio datos. Por Estados miembros, los mayores aumentos mensuales del paro entre marzo y abril se produjeron en Chipre y Lituania. En términos interanuales, las principales subidas tuvieron lugar en Letonia y Lituania. En el conjunto de la Unión Europea, entre abril de 2019 y 2020, se registró una bajada del desempleo de 2 décimas porcentuales y en el área del euro el descenso fue de 3 décimas. La Oficina de Estadística Comunitaria estima que 14.079 millones de hombres y mujeres estaban desempleados en la Unión durante abril de 2020, de los que 11.919 millones se encontraban en la eurozona.
Analizamos los datos del paro, pero los de la Comunidad Valenciana y la situación que vivimos lo hacemos con el diputado autonómico del Partido Popular, además es portavoz de empleo del grupo parlamentario. Juan Carlos Caballero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Silvia. Encantado de participar, otra vez más con vosotros en vuestro programa, esta vez desde casa. Esperemos que pronto lo podamos hacer en persona. Pero bueno, mientras tanto aprovechamos las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías. Así es, pues por videollamada. Señor Caballero, cuéntenos, diputado, cuál es la valoración, preocupación ante el escenario post-COVID que nos deja y esos 100.000 puestos de trabajo ya destruidos desde el pasado mes de febrero. Esa es la realidad, ¿no? O sea, que si el COVID ha demostrado que teníamos una fragilidad, primero porque se tomaron las medidas oportunas tarde y en muchos casos mal, porque se sabía desde hace tiempo que esto podía venir, tanto en la crisis sanitaria como en la crisis económica que ha derivado de la crisis sanitaria y también la crisis y el drama social que ya están empezando a vivir muchas familias valencianas. Se tomaron tarde las medidas para salvar vidas y para proteger a la población. Y eso ha hecho que en la Comunidad Valenciana y en España seamos uno de los países que más medidas restrictivas ha aplicado en la sociedad. Porque efectivamente teníamos el mayor número de fallecimientos por habitante de la zona euro y del mundo, con ese baile de cifras que hace el gobierno, ¿no? Que de repente aparece y hace desaparecer las víctimas mortales. Vemos como el INE cifra en 43.000, pero el gobierno solo reconoce 23.000 fallecidos por parte del COVID, a causa del COVID-19. Y hemos visto como que esas medidas que han sido restrictivas porque se nos ha descontrolado, eso ha afectado efectivamente a la economía. ¿Por qué? Porque este estado de alarma, estas medidas de confinamiento más agresivas o más contundentes, pues lo que ha hecho ha sido que las empresas no pudiesen trabajar, que tuviesen que tener un parón muy importante, que las empresas además, cuando frenaban su actividad, no se les daba ayudas para poder continuar hacia adelante, han tenido que cerrar, pero los autónomos han tenido que seguir pagando sus cuotas, la cuota del mes de marzo, cuando no tenían actividad, y es algo que nosotros habíamos reclamado. Y nosotros desde el PP estábamos reclamando medidas desde el minuto 1. Había que atajar, al igual que se estaba atajando la crisis sanitaria, también la crisis económica, porque sabíamos que venía un tsunami muy importante. Y con estos últimos datos hemos conocido que efectivamente el COVID se ha llevado por delante y ha destruido 100.000 empleos en la Comunidad Valenciana. Esto es dramático. Y estamos viendo cómo además las medidas que están proponiendo por parte del gobierno es que no llegan. El señor Puig, por ejemplo, prometió para los autónomos que les iba a dar en torno a 1.500 euros. Sacaba pecho de una medida, importante. Nosotros, la podíamos compartir. Pero claro, lo importante era la letra pequeña. La letra pequeña es que solo iba a llegar al 10%, a 1 de cada 10 autónomos. Eso ya lo sabemos. Afectará prácticamente, ya lo han dicho, a 40.000 autónomos. Pero el problema es que desde marzo los autónomos no han recibido ni un solo euro de esas ayudas prometidas por parte del Consell. ¿Cómo van a levantar la persiana? ¿Cómo tienen que reactivar la economía? Y ellos son fundamentales para la reactivación económica y para el sostenimiento de nuestra sociedad. Sin empleo no hay futuro. Además de esta situación que no llega, de estas ayudas anunciadas, hablamos de los expedientes de regulación de empleo. ¿Cuáles son los datos que se manejan desde el Partido Popular? Porque hay constancia de que muchos de estos trabajadores no han cobrado todavía. Así es, esa es la realidad. Ellos desde el gobierno no cifran los datos, no dan los datos reales, igual que con las víctimas. No podemos saber al 100% el volumen real de las personas que no están cobrando, pero hablan y dicen que son, o ha salido publicado, que son cerca de 40.000 valencianos los que no han cobrado todavía los ERTE, o lo están haciendo con retraso. A nosotros eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque hemos empezado a ver en los servicios sociales municipales o en entidades sociales como Cáritas, como Cruz Roja, que ha llegado gente, familias, con todos los miembros en el paro, con trabajadores afectados por ERTE que no han cobrado, que no tienen recursos y que por primera vez se acercan a esas colas a recibir alimentos para poder sostener a su propia familia. Y esto es un drama. Esto es un drama total y absoluto. Y lo que tenemos que hacer ahora es, en primer lugar, exigir que paguen. En segundo lugar, desde el Partido Popular, lo que hemos propuesto es que mientras
tanto el gobierno no paga esas prestaciones, que el presidente Puig, y se lo hemos pedido, acuerde con las entidades financieras un anticipo de esas prestaciones de los ERTE, para que ningún valenciano se quede atrás y para que ningún valenciano esté afectado por un ERTE tenga que acudir a una parroquia más cercana, a Cáritas, a Cruz Roja, para poder recibir un sustento para su familia. También la cuota cero es otra de las medidas que plantean desde el Partido Popular. Cuéntenos, cuota cero para autónomos que hayan cerrado también durante este tiempo, una medida propuesta desde su grupo parlamentario. Así es. Nosotros desde el primer momento de la crisis dijimos que si el autónomo, si la empresa tenía que cerrar y tenía que frenar su actividad económica a causa de la declaración del estado de alarma, se tenían que suspender también las cuotas. Lo que no se puede hacer es que a cero ingresos, a cero actividad, a cero ingresos, hayan que pagar cuotas. ¿Por qué? Pues porque no podían, porque muchos empresarios, muchos autónomos tenían que decidir entre pagar a sus trabajadores o pagar a la administración pública, cuando lo más normal es que si tú desde el gobierno suspendes la actividad, lo normal es que suspendas también las cuotas. Por tanto, nosotros lo que le pedimos al gobierno es que efectivamente suspenda las cuotas a los autónomos durante todo el plazo, todo el tiempo que dure el estado de alarma, y le pedimos al presidente Puig que en tanto en cuanto el gobierno de España no suspenda las cuotas a los autónomos, que asuma el mes de mayo, el mes de abril y el mes de junio, para todos aquellos autónomos que han tenido que cesar la actividad o han tenido una merma de sus ingresos y que no pueden hacer frente a esas cuotas empresarias, a esas cuotas de autónomos, que sin tener actividad, evidentemente sin tener ingresos, no pueden hacer frente. Porque lo que nosotros creemos que lo más importante ahora es frenar la destrucción de empleo. Intentar evitar que hayan despidos masivos, intentar evitar que los ERTE se conviertan en ERE y acaben todas esas personas que ahora están afectadas por ERTE en las colas del paro. Y a los autónomos lo que hay que ayudarles es a levantar la persiana. Nosotros, con respecto a esas ayudas que anunció el presidente Puig, esas ayudas de 1.500 euros, que solo llegarán a 1 de cada 10 autónomos, lo que nosotros le pedíamos al presidente Puig es que ampliase esas ayudas a todos aquellos autónomos que, cumpliendo los requisitos de haber cesado la actividad, los requisitos de haber tenido una merma en los ingresos por la falta de actividad, pues que pudiese llegar a todos los que cumpliesen los requisitos, ¿no? Y que ampliasen esos fondos. Lo más importante ahora es ayudar a nuestras empresas, ayudar a nuestros autónomos, porque lo están pasando muy mal. Y porque sin los autónomos, sin las empresas, sin las pymes, lo vamos a pasar muchísimo peor. La gente necesita trabajar para poder llevar dinero a su casa, para poder desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Y si el COVID ha tenido un efecto muy negativo porque se ha llevado la vida de muchísimas personas, especialmente personas mayores, nuestros padres y abuelos que tanto trabajaron por darnos una España mejor, también está afectando y afecta especialmente en el ámbito del desempleo y especialmente también a la gente joven, que son los que especialmente tienen contratos más precarios y son más vulnerables también a ser despedidos, tienen contratos estacionales, ¿no? Por lo tanto, le pedimos un apoyo importante a los autónomos, a las pymes, a los sectores productivos valencianos y el sector turístico, por ejemplo, que va a sufrir tanto en este verano, ¿no? Y que, por favor, que estén al lado de las empresas, que puedan crear empleo, pero que mantengan los empleos que ahora mismo tienen. Diputado, para finalizar, 2 cosas le pido brevedad. La primera de ellas, su partido ha votado hoy de nuevo en contra de esa prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados y hemos visto otra vez el voto en contra también de Compromís. ¿Por qué no es el estado de alarma un instrumento válido para seguir luchando contra la pandemia desde el punto de vista? Y también, ¿qué opinión tiene sobre la postura de Compromís? Bueno, el propio presidente del gobierno ya lo ha reconocido. Él dijo al inicio o a mitad del estado de alarma que no había un plan B. Es decir, que solo con el estado de alarma se podían mantener las medidas de distanciamiento social o las medidas sanitarias. Eso es completamente falso. Hay que recordar que antes de la declaración del estado de alarma, los españoles ya nos confinamos en nuestra casa, no nos esperamos a que el gobierno lo hiciera. Las fallas, por ejemplo, se suspendieron antes de la declaración del estado de alarma. Los foros, las convenciones, los encuentros, las reuniones, todo se canceló antes del estado de alarma, salvo, evidentemente, el 8M, que lo que buscaban era, evidentemente, anteponer la ideología a la salud. Pero no obstante, nosotros hemos votado en contra, esta vez por segunda vez. Pero esto no quiere decir que nosotros no hayamos sido leales. Nosotros hemos sido leales desde el principio y seguimos siendo leales con el gobierno. Ahora, para salvar vidas y ser leales con los españoles.
Nosotros aprobamos la declaración del estado de alarma, la prorrogamos durante 3 veces consecutivas, la siguiente nos abstuvimos y las 2 últimas la votamos en contra. ¿Por qué la hemos votado en contra? Porque hay herramientas suficientes para que el Gobierno deje ese poder excepcional, temporal que tiene, absoluto, y empiece a trabajar también con el Parlamento. Él no puede salir o no puede pretender trabajar de espaldas al Parlamento, que al final es por lo que justifica este estado de alarma. Él ya ha dicho, no, se podrán seguir tomando medidas sin el estado de alarma. Bueno, eso es lo que nosotros decíamos. No es necesario el estado de alarma y, sobre todo, no se puede utilizar el estado de alarma para cosas que nada tienen que ver con frenar la pandemia y controlar la pandemia. Lo hemos visto cómo lo han utilizado para colocar a Pablo Iglesias en el CNI. Lo hemos visto cómo han utilizado el estado de alarma para comprar mascarillas fake, hemos visto test fake, hemos visto cómo han utilizado el estado de alarma para ampliar 23 altos cargos en el Gobierno. Bueno, es que esto no puede seguir siendo. Lo que tienen que hacer es trabajar junto con el Parlamento y trabajar y dejarse también que los partidos de la oposición podamos trabajar. Por ejemplo, se han puesto en marcha comisiones de reconstrucción tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes Valencianas. En las Cortes Valencianas, pues sí, las palabras son muy bonitas, pero realmente a la hora de escuchar y de colaborar con la oposición o de escucharnos a nosotros mismos, que lo que queremos es ayudar y aportar nuestra experiencia de más de 20 años de gobierno en la Comunidad Valenciana, pues nos han dado carpetazo. No han aceptado ni una sola de las comparecencias que ha propuesto el Partido Popular. En esa mesa de la reconstrucción no se va a escuchar a las víctimas del coronavirus, no se van a escuchar a los sindicatos de medicina, de enfermería y tampoco a CESIF. Claro, si no se cuenta con una parte importante para saber qué es lo que ha pasado y sobre todo para ver cómo no volvemos a cometer los errores en el futuro, pues flaco favor le están haciendo. Pero nuestra lealtad es total y absoluta con los españoles para frenar esta pandemia. Pero la lealtad exige responsabilidad, exige verdad y exige también eficacia a la hora de tomar las decisiones. Muy bien, diputado, pues seguiríamos hablando con usted, pero el tiempo no nos da para más. Gracias, Juan Carlos Caballero. Ya me contestará lo de Compromís, que lo hemos dejado ahí de lado, pero tendremos tiempo para analizarlo. Gracias, diputado. Cuídese. Me alegra verle. Buenas tardes. Igualmente. La Generalitat dispone de material sanitario para los próximos 6 meses ante posibles rebrotes del coronavirus entre las reservas de Feria Valencia y las compras concertadas. Lo ha avanzado el presidente Ximo Puig en una visita a la central logística de 15.000 metros cuadrados. Hay que decir que en estos momentos aún se está comprando, sobre todo al mercado chino, que es el mercado más potente, como saben ustedes. Mañana, por cierto, llegará un contingente de 3 millones de guantes. Finalmente han sido 25 aviones los que han venido. Podemos decir que entre lo que tenemos aquí, más las compras que ya están acordadas, tenemos material sanitario suficiente para los próximos 6 meses. Esta es una posición de prevención que tenemos que asumir, como lo estamos asumiendo en todo el conjunto del sistema sanitario, desde la máxima prudencia, pero es absolutamente necesario tener el material suficiente para que un posible rebrote o una situación de dificultad en los próximos meses tenga la respuesta necesaria. Este tránsito, desde el rigor, la seguridad máxima y desde la prudencia, que nos hace ver que el resultado final puede ser más positivo. Mire, el activo más importante que tenemos los valencianos, la Comunidad Valenciana en este momento, cara a la reactivación de la economía, es precisamente la seguridad sanitaria. Nosotros queremos, este año, queremos que haya temporada turística, queremos que la economía se abra lo más rápidamente posible y para eso el activo fundamental es la seguridad sanitaria. Precisamente en ese mismo acto, el presidente de la Generalitat ha defendido que se permitan las visitas a comunidades vecinas como Murcia, Castilla-La Mancha o Cataluña siempre que estén en la misma desescalada, así como se alivien algunas de las restricciones de la fase 2 en la que sigue la Comunidad Valenciana. Hasta entonces, la Generalitat, como hemos escuchado, mantiene esa prudencia para pedir el paso a la fase 3 hasta dentro de 2 semanas. El objetivo, que haya temporada turística y seguridad.
Les hablamos de un posible caso de COVID-19 que ha obligado a desalojar un juzgado de instrucción de Valencia y activar todos los protocolos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Según fuentes del TSJ, se ha comunicado un posible contagio por coronavirus por parte de una trabajadora y se ha procedido a desalojar el juzgado, limpiarlo y desinfectarlo. También se contactó con todas las personas que habían podido estar expuestas al virus y se han seguido los protocolos de cuarentena y pruebas de manera preventiva. No es la primera vez que se produce un desalojo de estas características en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Ya el pasado 18 de marzo se ordenaba también por razones de urgencia el desalojo de las instalaciones judiciales para desinfectarlas. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha destacado este miércoles la necesidad de enseñar a comer a los niños de forma adecuada y con alimentos que eviten y prevengan problemas como la obesidad infantil. Joan Ribó se ha pronunciado así en una rueda de prensa junto a la gerente del Colegio de Dietistas y Nutricionistas. Han presentado el proyecto Escoles que alimenten. Volem treballar per a orientar concretament algo que pensem que és fonamental. L'obesitat infantil en aquests moments, i d'això en sabràs segur tu molt més que jo, comença a tenir característiques de pandèmia. L'obesitat comença a tenir característiques de pandèmia. I mireu, hi ha estudis sociològics que ens diuen que les capes altes no acostumen a tenir aquest problema, que els mecanismes d'obesitat, i és perfectament visible en València, en alguns barris, en algunes capes molt determinades, estan en les capes baixes. Per tant, és obligació de l'Ajuntament treballar en aquesta direcció. Más cosas. El Ayuntamiento de Valencia aprobará el viernes una moción para activar un plan de inspección de terrazas. El motivo, la ampliación que se les ha dado del espacio público debido al COVID-19. Lo ha anunciado hoy la concejala de Espacio Público, quien ha explicado que este plan durará hasta el fin de la fase 3 de desescalada, que será la que pondrá fin a la restricción de la ocupación de terrazas dictada por el Gobierno central. El objetivo del plan de inspección es garantizar que todo funciona correctamente y que tanto vecinos como hosteleros están viendo satisfechos sus derechos. Nos vamos ya hasta la localidad de Buñol. Allí nos espera su alcaldesa, Juncal Carrascosa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por atendernos. Cuéntenos cómo van las cosas por el municipio de Buñol, cómo está siendo la fase 2 los días que llevamos, alcaldesa. Bueno, pues nosotros hicimos una previa a la fase 2 porque fuimos uno de esos 12 municipios agraciados que teníamos menos de 10.000 habitantes, pocos menos, y menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, de manera que entramos un poco antes con algunas ventajas. Y sobre todo el tema de terrazas y el tema de establecimientos, pues lo pudimos poner en práctica una semana antes que el resto. Y la verdad es que está funcionando muy bien todo. Está funcionando bien. Han abierto todos los comercios, la mayoría. ¿Cuál es esa radiografía que nos puede hacer, alcaldesa? La mayoría está abriendo. Nosotros lo que sí que hemos hecho ha sido poner unas facilidades máximas a la hora de poder poner las terrazas en funcionamiento, incluso cortando el fin de semana el paso del autobús a una hora concreta para que se pueda hacer una zona importante donde hay mucho ambiente de terrazas y de bares para que sea peatonal. Y también hemos quitado la tasa de ocupación de terrazas. Este año va a ser gratuita, no van a tener que pagar, de manera que les incentiva más a intentarlo. Y bueno, la verdad es que la gente lo está haciendo muy bien. Los empresarios por su parte muy bien y la gente también con bastante responsabilidad. Hasta el momento no hemos tenido problemas destacables. Bueno, pues esperamos que así sea, alcaldesa. Cuéntenos las medidas económicas que desde el ayuntamiento se pusieron en marcha para combatir los graves efectos que trae esta pandemia. Bueno, es que esto ha sido una cosa muy difícil de gestionar porque nadie estábamos preparados para esto, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, nuestro pueblo ha respondido muy bien y nos hemos ido apañando, que decimos en Buñol. Sí que es verdad que hemos tenido que poner en marcha una serie de ayudas extraordinarias. La primera que pusimos en marcha era una ayuda que, como tenemos unos servicios sociales bastante potentes y tenemos ya
tradicionalmente siempre ha habido una línea para la ayuda, la emergencia social potente dentro de nuestro presupuesto, 300.000 euros, cuando estamos hablando de un presupuesto de millones de euros, de manera que es grande. Pues, y con una capacidad de los servicios sociales de poner cosas en marcha. La primera línea fue una línea de ayuda a las familias que era muy sencilla, con justificar que estabas en la situación derivada del COVID, en situación de emergencia, pues una ayuda de 200 euros por familia y 50 por miembro de la familia, de manera que para los que se habían quedado en un momento así en tierra de nadie ha resultado bien. Por otro lado, tenemos otra subvención que se está gestionando a través de la empresa municipal Mulisa, que son ayudas a la reapertura. Lo que estamos haciendo es subvencionar gastos derivados de la reapertura de los negocios. Todo lo que es el material de limpieza, material de seguridad, mascarillas, geles, incluso también algunos costes fijos, ¿no? Pues el alquiler, la luz, el internet, todo esto, la puesta en marcha de la reapertura. Y las dos están funcionando muy bien. Y las hemos también en colaboración con una asociación de comerciantes, que en Buñol también es muy potente, que a la vez también ha puesto en marcha, junto con Unión Gremial y con la propia concejalía el área de consumo, que también que en este caso la llevo yo, hemos puesto en marcha también una campaña de reactivación del comercio de proximidad cercano y seguro, con unos sorteos diarios muy apetitosos de 70 euros para el vecino agraciado para hacer un gasto en estos comercios. Una campaña muy chula que está funcionando muy bien, se ha acogido muy bien por la gente del pueblo y en fin, todo lo que podemos, pues ahí estamos trabajando codo a codo con las asociaciones para ayudarles. Para poner esto en marcha. Alcaldesa, se publicaban recientemente los datos de fallecidos por municipios. ¿Cuál es ese dato dramático que afecta a Buñol? Pues la verdad es que Buñol, siendo un pueblo en el que no ha sido muy castigado con el COVID a nivel estadístico, a nivel humano sí lo ha sido, porque han habido 2 fallecidos. Una señora muy mayor en una de las residencias de la comarca, muy mayor, pero la otra persona era una persona muy conocida en Buñol, que era el abanderado de una de nuestras bandas de música, en este caso era de la armónica, Manuel Vila, y la verdad, Manuel Vila, y la verdad es que ha sido muy triste, porque ha sido un proceso muy largo. Esperábamos que se pudiera recuperar, al final ha sido un desenlace fatal, y una persona muy querida y en fin, nos ha tocado mucho, la verdad. Me imagino. Siento que no hemos sido un pueblo excesivamente castigado. Así es. Podemos decir que en la residencia de mayores, gracias al trabajo profesional y que ha habido, pues no hemos tenido ningún contagio, lo cual es ya algo fantástico. Y por último quisiéramos preguntarle también, cómo no, por esa suspensión de la tomatina. Se anunciaba ya hace días, lógicamente por la situación excepcional que vivimos, pero bueno, con optimismo, esta decisión, alcaldesa, será una tomatina muy importante, la del año que viene, ¿no? Bueno, tenía que haber sido este año el 35 aniversario de la fiesta, imagínate. Pero claro, la tomatina necesita primero un turismo internacional que no existe. Y luego nosotros somos un pueblo relativamente pequeño para la fiesta tan internacional que gestionamos. Y necesitamos tiempo para prepararlo. O sea, y además el tomate es que no solamente hay que plantarlo, hay que hacer una contratación, en fin. No era imposible. Es una fiesta de muchísimo contacto, es una fiesta que quiere esto, ¿no? De esa participación internacional y luego tan cercanos. Aparte que nosotros hemos trabajado mucho porque fuera una fiesta que tuviera ese sello de seguridad a nivel internacional. Es una fiesta en la que apostamos porque sea segura, porque la gente venga a disfrutarla con esa seguridad, y eso no se podía garantizar este año. Prácticamente impensable. Ninguna fiesta, pero la nuestra desde luego todavía menos, lógicamente. Bueno, pues se celebrará pero con muchas ganas de ponernos a trabajar para la próxima, que será el 75+1. Exactamente, así será el lema. Alcaldesa, gracias por atendernos en directo. Seguimos en contacto para saber cómo es esta desescalada también en este municipio, en Buñol. Buenas tardes, cuídese. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Igualmente, España podría abrirse al turismo antes de la fecha inicialmente estimada para el 1 de julio, con la puesta en marcha de alguna iniciativa concreta. Lo afirmaba el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos. En esta línea apuntaba que el Gobierno trabaja en establecer rutas seguras para el turismo tanto en otros países como en España y para fijar puntos de entrada al país. Ábalos aseguraba que su departamento está muy atento al sector turístico, también con el inicio de inversiones inmediatas. Y de algunas previsiones que apuntan a que la recuperación de los niveles del tráfico aéreo que tuvimos en el 19, pues no se producirán, dicen algunos, hasta el 22 o incluso el 23. Sin embargo, el gestor aeroportuario mantiene vigentes sus compromisos de inversión del primer periodo DORA 2017-2021. Por ello, AENA va a reactivar las inversiones paralizadas por la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19, aunque en algún caso puede haber retrasos de inversiones previstas para el 2020 que pasarán a 2021. Nos vamos hasta el puerto de Valencia para mostrarles estas imágenes. Ha recibido la escala del MSC Sixteen, el buque de contenedores de mayor capacidad que ha atracado en las instalaciones portuarias de la capital valenciana. 23.756 TEU. La embarcación dispone además de la conexión telemática de los contenedores digitales. Más de 2.000 conexiones para contenedores refrigerados y un diseño que permite una importante reducción de CO2 por cada contenedor transportado. El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ha destacado que la llegada de este tipo de buques ponen de manifiesto la apuesta que está haciendo Valencia Port por la sostenibilidad. Lo que nos permite el haber hecho esas obras y el que vengan estos barcos nos permite la conectividad con los centros y los mercados asiáticos, fundamentales para nosotros, como siempre lo han sido, y eso garantiza menores costes para los exportadores, que pueden utilizar estos servicios de una manera directa, y que eso ha permitido que estos grandes barcos pues puedan atracar tranquilamente y realizar toda su maniobra en el puerto de Valencia, y esto es importante. Y también ante la desescalada inminente, Balearia prepara la vuelta a la nueva normalidad. Son imágenes de la desinfección de barcos e instalaciones para que el turismo pueda estar preparado para los viajes que se permitan conforme, eso sí, vaya avanzando la desescalada. Todo es necesario para evitar rebrotes de coronavirus. Vamos al Biopar porque el bebé hipopótamo que nació hace casi 2 meses en Biopar Valencia sigue desarrollándose de forma muy favorable y comienza ya a dar sus primeros pasos. Eso sí, aunque los padres, Raf y Rigas, ya habían criado con anterioridad, la hembra se está mostrando tranquila pero muy protectora. Les dejamos con esas imágenes. Lo mejor que nos ha pasado durante todo este periodo de alarma aquí en Biopar Valencia ha sido que hemos tenido un baby boom esta primavera. Nuestra obligación era, mientras no podíamos obviamente estar abiertos al público, pero sí que mantener con la responsabilidad que conlleva el máximo bienestar de nuestros animales y por supuesto también la salud de los trabajadores que tenemos que seguir viniendo a trabajar, ¿no? Pero más allá de eso, pues los animales no han notado absolutamente nada. Para ellos ha seguido la primavera, que es el momento ese del baby boom, de la abundancia, y hemos tenido muchas crías y de hecho algunas de gran importancia porque son especies en peligro crítico de extinción como las gacelas mor que tenemos aquí detrás, ¿no? Pues esto es lo que nosotros entendemos que es nuestra joya. Es un animal, el bongo oriental, es una subespecie de bongo en peligro crítico de extinción. Los últimos estudios del 2016 pues bueno, vieron que están en torno a 70-80 animales en su hábitat, lo cual está pues bueno, por debajo del umbral de la supervivencia. Aquí en Biopar Valencia estamos en un proyecto internacional pues para intentar garantizar su supervivencia y pues bueno, evidentemente que no se extingan. El caso de los Blesbok, que son los que estamos viendo ahora, es curioso porque estuvieron pues casi al borde de la extinción por la caza masiva que sufrieron y en ese momento pues bueno, se reaccionó para evitarlo y ahora mismo están en una situación mucho más estable en su hábitat. Baby boom en Bioparque en tiempos de confinamiento que hemos vivido.
Así terminamos hoy, recordándoles que vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra y con esas cifras, ese fallecido hoy a nivel nacional según datos de sanidad. Gracias por estar ahí. Mañana nos vemos como siempre a la misma hora. Buenas tardes. Cuídense.